¿Qué harías si un millonario, acostumbrado a tenerlo todo, se cruza con alguien cuya vida parece ser todo lo opuesto? Esta es la historia de Alejandro, un hombre de negocios atrapado en su mundo de lujos y apariencias, hasta que un encuentro inesperado con una joven humilde lo hará cuestionar todo lo que creía saber sobre el amor, la vida y la verdadera felicidad. Prepárate para descubrir cómo una simple acción puede cambiarlo todo. Alejandro, un hombre de negocios con una vida llena de lujo y apariencias, se encontraba caminando por una de las avenidas más exclusivas de la ciudad. Su vida estaba llena de compromisos, cenas elegantes y reuniones de alto perfil, pero no tenía idea de lo que realmente era el sacrificio o el esfuerzo diario. Un día, mientras salía de su oficina, vio una escena que lo detuvo en seco. Una joven, vestida con ropa sencilla y una expresión agotada, estaba siendo acosada por un grupo de hombres. Ella intentaba proteger su carrito de frutas, pero los malhechores no dejaban de empujarla, riendo con crueldad. Sin pensarlo, Alejandro se acercó, imponiendo su presencia. A los hombres no les importó al principio, pero cuando vieron su actitud firme, decidieron retroceder, murmurando amenazas antes de marcharse. La joven, sorprendida y agradecida, lo miró sin decir una palabra. Alejandro, por su parte, la miró fijamente, notando algo en sus ojos, algo que nunca había visto en las mujeres de su mundo: dignidad. Sin quererlo, algo en su corazón se movió. Ella, aún nerviosa, murmuró un agradecimiento, pero no parecía dispuesta a entablar conversación. Con una ligera sonrisa, Alejandro la observó alejarse, pero algo lo hizo detenerse. La imagen de ella luchando por sobrevivir le hizo cuestionarse su propia vida. ¿Cuánto sacrificio había detrás de la imagen perfecta que él siempre había tenido? ¿Cómo podía alguien tan fuerte vivir con tan poco? Mientras ella se perdía entre la multitud, Alejandro no pudo evitar sentir una sensación extraña en su interior, como si ese encuentro hubiera sido solo el principio de algo mucho más grande. Pasaron varios días desde que Alejandro vio por primera vez a la joven. La imagen de su rostro, la manera en que luchaba por mantenerse erguida en medio de las adversidades, no lo dejaba en paz. Aunque su vida seguía igual de ajetreada, con viajes, reuniones y más compromisos sociales, algo dentro de él había cambiado. Cada vez que miraba su espejo, no veía al mismo hombre. Se sentía desconectado de su propio reflejo, como si algo faltara en su vida de lujos. Decidió que debía volver a verla. No sabía cómo, pero sentía que necesitaba entender su historia. Una tarde, mientras recorría el mercado en busca de productos exclusivos para una gala benéfica, vio a lo lejos a la joven. Estaba allí, en la misma esquina, vendiendo sus frutas con una sonrisa tímida en el rostro. Su presencia, aunque sencilla, iluminaba el lugar. Alejandro, impulsado por una necesidad que no podía explicar, se acercó. La joven lo reconoció al instante, pero en lugar de mostrar incomodidad, le ofreció una pequeña canasta de frutas con una sonrisa franca. «¿Cómo está?», le preguntó ella con dulzura, sin saber cómo responder a la amabilidad inesperada de un hombre como él. Él la miró, un poco sorprendido por su naturalidad. Sin pensarlo demasiado, aceptó las frutas y comenzó a hablar con ella. La conversación fluyó de manera inesperada. Ella le habló de su vida, de su madre enferma, de las dificultades para mantener a su hermana pequeña. Le contó cómo cada día parecía una lucha para sobrevivir, pero su rostro no mostraba resentimiento, solo una firme determinación. Alejandro escuchó en silencio, con una mezcla de admiración y asombro. Nunca había conocido a alguien tan auténtico. Mientras hablaban, comenzó a sentir algo extraño, como si esa joven, tan diferente a las personas de su círculo, lo estuviera despertando de una vida de superficialidad.
Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro se sintió completamente presente, sin pretensiones, simplemente siendo él mismo. Al despedirse, la joven le ofreció una sonrisa genuina, una que parecía decir más que 1000 palabras. Él, con el corazón acelerado y una sensación inexplicable en el pecho, se alejó sabiendo que ese encuentro no había sido casual. Algo más grande estaba ocurriendo, algo que ni él ni ella entendían aún. Los días pasaron y Alejandro no dejaba de pensar en la joven. Cada vez que se encontraba en una reunión o en un evento social, su mente volvía a ella. La imagen de su rostro, su sinceridad, sus luchas diarias, todo lo que le había contado, se repetía en su cabeza como una constante. Él sabía que quería ayudarla, pero no de la manera en que estaba acostumbrado. No quería darle un cheque, ni un regalo vacío. Quería hacer algo real, algo que realmente cambiara su vida. Decidió ir a verla una vez más. Esta vez, no solo para comprar frutas, sino para ofrecerle algo más. Cuando llegó al mercado, la buscó entre las calles llenas de colores y voces. Finalmente, la encontró en su puesto como siempre, con una sonrisa tranquila pero con una leve sombra de cansancio en sus ojos. Él se acercó y sin pensarlo demasiado, le preguntó si aceptaría su ayuda. Le ofreció un trabajo, una oportunidad en su empresa. Ella lo miró, desconcertada, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Alejandro le explicó que había una vacante en su equipo y que pensaba que alguien como ella, con su fuerza y determinación, sería perfecta para el puesto. Ella lo miró en silencio, evaluando sus palabras. Luego, con una sonrisa tímida, le agradeció, pero rechazó la oferta. «No necesito que me den nada, señor», dijo con calma. «Yo soy capaz de salir adelante con mi esfuerzo. No quiero que me vean como alguien que necesita que le den todo». Alejandro quedó sorprendido. Nunca imaginó que su oferta fuera rechazada, especialmente por alguien que claramente necesitaba ayuda. Pero lo que más le impactó no fue el rechazo, sino la dignidad con la que ella lo hizo. Su orgullo, su necesidad de ser independiente, era mucho más fuerte que cualquier propuesta material. En ese momento, Alejandro comprendió algo que nunca había entendido antes. La verdadera fuerza de una persona no está en lo que recibe, sino en lo que es capaz de dar sin esperar nada a cambio. Él se quedó en silencio, mirando sus ojos, y por un instante deseó poder ser tan libre y fuerte como ella. Sin palabras, ella se despidió y continuó con su trabajo, dejándolo de nuevo con esa sensación inexplicable de admiración y respeto. Alejandro no podía sacarse de la cabeza el rechazo de la joven. Aunque en su mundo las oportunidades se daban y se tomaban fácilmente, nunca antes había encontrado a alguien tan decidido a mantenerse fiel a sí mismo. Eso lo hizo cuestionarse más profundamente sobre su propia vida y sus valores. Por semanas, él seguía sus pasos en secreto, observando cómo luchaba con cada obstáculo sin perder su dignidad. En las reuniones con socios y en sus viajes de negocios, algo en su interior se había transformado. Ya no veía el mundo de la misma manera. La vida de lujos y privilegios que antes consideraba el único camino hacia la felicidad comenzaba a parecer vacía y superficial. Sin embargo, no sabía cómo acercarse a ella de nuevo. Después de su rechazo, temía que su oferta de ayuda fuera malinterpretada, como una muestra de lástima o, peor aún, como una forma de manipulación. Un día, después de semanas de no verla, Alejandro decidió dar un paso más allá de su zona de confort. Se presentó en su puesto de frutas, pero esta vez no le ofreció dinero ni trabajo, solo quería hablar. Ella lo miró con cierta sorpresa, pero aceptó la conversación, como si ya hubiera aprendido a no rechazar lo que la vida le ponía enfrente. Sin mucho preámbulo,
Alejandro comenzó a hablar sobre su vida, sobre lo que había sentido desde su encuentro y cómo su perspectiva había cambiado. Le confesó que se sentía perdido en su propio mundo, rodeado de lujos, pero sin una conexión real con las personas, sin un propósito claro. «Sé que no te interesa mi dinero ni mi ayuda», dijo Alejandro con sinceridad, «pero quiero que sepas que, de alguna manera, tú me has enseñado más sobre la vida de lo que yo podría haber aprendido en años de reuniones de negocios». La joven, al principio callada, finalmente le sonrió. No era una sonrisa llena de dulzura, sino una sonrisa cargada de comprensión. «A veces las personas tienen que perderse para encontrarse, ¿sabes?», le respondió. «Quizás tú ya has encontrado algo más importante que todo lo que tenías antes». En ese momento, algo hizo clic en Alejandro. No necesitaba que su vida cambiara por completo en un solo día. Sabía que lo importante era ese cambio interno que comenzaba a vivir. La joven, sin saberlo, le había mostrado el camino. Ya no se trataba de dar una solución, sino de aprender a caminar juntos, sin necesidad de cambiar la esencia de ninguno. Ambos sabían que la vida era más profunda que lo material, que el verdadero valor de una persona estaba en su capacidad de ser genuina, de mantener su esencia frente a las adversidades. Mientras Alejandro se despedía de ella, con un sentimiento de gratitud en el corazón, comprendió que, aunque su vida fuera diferente a la de ella, su conexión con esa joven humilde no era una casualidad. Era el principio de un cambio, uno que, sin saberlo, ambos necesitaban. Los días pasaron, pero Alejandro no dejaba de pensar en la joven. Decidió hacer un cambio radical en su vida. Dejó atrás sus lujos y decidió trabajar junto a ella, no como empresario, sino como alguien que realmente quería entender lo que significaba luchar por lo esencial. Se presentó en su puesto de frutas y le dijo: «Quiero trabajar a tu lado, no por el dinero ni por el poder, sino porque quiero aprender a vivir de verdad». La joven lo miró, sorprendida, pero aceptó. Juntos comenzaron a trabajar, y aunque no fue fácil, Alejandro aprendió lo que nunca había entendido. La verdadera belleza de la vida está en los momentos sencillos y en las relaciones genuinas. Descubrió que el amor no es solo un sentimiento, sino una conexión basada en respeto y comprensión. Mientras trabajaban codo a codo, Alejandro dejó de ser el hombre de antes. Ya no lo definía el dinero ni el poder, sino la relación profunda que había construido con ella. En su viaje, entendió que la felicidad no está en lo que se tiene, sino en lo que se comparte. Al final descubrió que el verdadero tesoro era el amor y que junto a ella había encontrado lo que realmente le daba sentido a su vida.